Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes con los señores jurados. El ingeniero Jimmy Clemente, muy buenas tardes. El día de hoy estamos reunidos para poder realizar la presentación de tesis de la maestría en Ingeniería de Transportes de la Universidad Nacional de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería Civil, Unidad Posgrado. El tema de tesis que se va a tratar es modelamiento experimental hexagonal para optimizar la resistencia a flexión de un pavimento rígido. El asesor es el magíster ingeniero Edwin Apolinario Morales. Ingeniero Luis Clemente, cuando usted está listo, puede empezar. Tiene 30 minutos como máximo. Muchas gracias. Aló, no sé si me escucha. Sí, le escuchamos, ingeniero. Le escuchamos muy bien. Ya, muy bien. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Con este pequeño mensaje quiero dar inicio a la exposición de mi trabajo de investigación denominado Modelamiento Experimental Hexagonal para optimizar las propiedades mecánicas de un pavimento rígido. Dice bien claro o menciona bien claro Disculpe título. que lo corte, ingeniero, pero no está presentando, no está presentando ninguna PPT. Bueno. No sé si se observa. Ahora sí se observa. Puede continuar, ingeniero. Muchas gracias. Ya, como había mencionado, el tema de mi investigación es modelamiento experimental hexagonal para optimizar las propiedades mecánicas de un pavimento rígido. Este trabajo de investigación está clasificado dentro de los tipos de investigación experimental. Dentro de los métodos utilizados, en este caso es el método hipotético deductivo, debido a que se trabaja con una variable independiente, el cual ha sido manipulado para poder alcanzar las respuestas que esperábamos. Sin embargo, antes debo dar a conocer algunos aspectos básicos y elementales. Sabemos muy bien que la mayoría de las vías urbanas están construidos en base a concreto hidráulico. Entonces, estos concretos, durante el diseño que se realiza, frecuentemente se utiliza los métodos muy conocidos. Entre ellos está el método ACI del Instituto Americano del Concreto. Tenemos también el método Fuller, el método Abrams, también tenemos el método del agregado global y otros métodos que por ahí podría existir. Entonces, por otro lado, sabemos también que para preparar concreto se utiliza unos materiales componentes de esta mezcla, como es el caso, por ejemplo, de los agregados, del cemento, del agua y otros aditivos que ocasionalmente se podrían incorporar para alcanzar la resistencia de diseño especificada. Pero, por otro lado, también debo manifestar que los métodos mencionados hasta la fecha son un poco rígidos, un poco que trabajan al margen, los cuales no es posible manipularlo para alcanzar mejores resultados. El método del diseño hexagonal permite trabajar en un rango de experimentación, tanto para el caso de los agregados y también para el caso del cemento, los aditivos
y otros materiales que progresivamente se pueden ir incorporando para mejorar las propiedades mecánicas. Entonces, debido a esa revisión de la literatura técnica y científica, hemos observado que el método ACI, el más comúnmente usado, trabaja o elabora el diseño de acuerdo a parámetros ya casi establecidos, como es el caso, por ejemplo, del cemento, de los agregados, del agua y algún aditivo que por ahí se podría dar. Esto parte de la experiencia de Duff Abrams, quien hizo una serie de experimentos utilizando una variedad de tipos de cemento y también ciertas dosificaciones particulares entre uno y otro diseño. Duff Abrams se podría considerar como el pionero en el diseño de mezclas de concreto. Él logró trabajar con mezclas en relación de 1 a 15, incluso trabajando con cemento puro. Y para el caso de los agregados, utilizó materiales, por ejemplo, para el caso de la arena, en malla 14, y para la grava hasta partículas de 1,5 pulgadas. Y los slams también ha ido manipulando con revenimientos desde 0 pulgadas hasta 5 o más, mayor cantidad de pulgadas. Entonces, este experimento le ha permitido más o menos bosquejar el procedimiento correcto que se debería dar para el diseño concreto, como es el caso, por ejemplo, los procedimientos que se observa ahí, donde él consideró, primero hay que determinar el radio de relación agua-cemento máximo. De igual manera, el siguiente procedimiento es realizar el análisis de finos y gruesos. Seguidamente, tener que calcular el módulo de finura del agregado grueso. Por el otro lado, el método ACI más o menos tiene cierta similitud al procedimiento de Duff Abrams. En el caso del método ACI, recomiendan primero elegir el asentamiento, luego el tamaño máximo nominal, la relación agua-cemento, o en todo caso el agua de mezclado, la selección de la relación agua-cemento, seguidamente el cálculo del contenido de cemento para un cubo de concreto que se debería utilizar. Luego de estos procedimientos, por un lado, Duff Abrams también sugiere determinar el tamaño máximo del agregado, ¿no? De igual manera, el módulo de finura de este agregado, ¿no? Seguidamente, calcular el porcentaje de gruesos y finos y finalmente determinar la resistencia máxima que se espera alcanzar en el concreto. Por el lado del método ACI, sugiere de que seguidamente a los cálculos mencionados se tiene que determinar el contenido de material, en este caso del agregado grueso. De igual manera, el contenido de agregado fino, determinar la humedad de los agregados, el contenido de aire y hacer los ajustes en la mezcla que previamente ya se ha establecido. Entonces, observamos que estos procedimientos de alguna manera tienen cierta similitud. Entonces, para realizar un mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto, estos procedimientos no nos permiten manipular estas variables que participan o son incorporados para la mezcla de concreto. En el caso del diseño hexagonal, en este caso se trabaja ya con rango de experimentación propios de los diseños experimentales que se debería realizar para hacer el escalamiento progresivo cuando se trata de utilizar el concreto en forma masiva o de repente en forma industrial, ¿no? Entonces, se ha observado de que uno de los elementos, o digo, uno de los factores o propiedades que debemos mejorar es justamente el módulo de rotura, que es una de las propiedades que le da cierta resistencia a la flexión de acuerdo a la tensión aplicada
en los ensayos experimentales. Entonces, cuando hablamos de pavimentos rígidos, estamos hablando justamente de este material que tiene que mejorarse la resistencia a la flexión y también, de alguna manera, la resistencia a la compresión, los cuales son elementos muy fundamentales para alcanzar una mejor propiedad del concreto. Ahora, se ha visto de que el módulo de rotura, ya por diversos autores o investigadores manifiestan de que es una de las propiedades muy fundamentales para el caso de investigaciones experimentales donde se tiene que probar prismas de concreto para evaluar cuáles son las resistencias que ha alcanzado este concreto. Ahora, para probar la resistencia del módulo de rotura, tenemos que hacer ensayos en el laboratorio donde se tiene que preparar prismas de concreto con unas medidas de 50 de largo de 25 por 25 que corresponde a la sección. Entonces, cuando se hace los ensayos en el laboratorio, tenemos que tener en consideración dos factores de acuerdo al módulo de rotura que se está realizando. Cuando el módulo, la fractura se origina dentro de los tercios, que es el método utilizado para el módulo de rotura, se tiene que utilizar una relación en base a la carga aplicada, a la longitud de la prisma y a la sección de esta prisma o de este prisma. Por otro lado, en los ensayos realizados en el laboratorio, se ha observado que ocasionalmente podría darse que la rotura suceda fuera del tercio, ¿no? Fuera del tercio. En ese caso, la fórmula que se va a utilizar es la relación de acuerdo a la resistencia a 3 veces la fuerza aplicada y al espacio desde el tope del equipo respecto a la fractura que se ha ocasionado en el prisma. Y eso relacionarlo también con la sección del prisma. Entonces, ya se ha manifestado experimentalmente que la resistencia, el módulo de rotura es aproximadamente el 10 o el 20% de la resistencia a la compresión del concreto que normalmente podría elaborarse para 280, 300 o 350 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora, ya ingresando a lo que son los diseños experimentales, tenemos que un poquito explicar en qué consiste esto de los diseños experimentales, ¿no? Para ello hay una serie de procedimientos, como es el caso, por ejemplo, del diseño octogonal, del diseño pentagonal, de los diseños factoriales y otros diseños que por ahí se utilizan con poca frecuencia para los casos de investigaciones experimentales. Entonces, en el caso de los diseños experimentales, tenemos que entender, ¿no?, que en toda prueba o en todo ensayo de investigación ingresan unos factores, ¿no?, y esperamos otros factores o en todo caso variables respuesta. Dentro de todo proceso, ¿no?, ingresan factores que son controlables y también factores que son no controlables. ¿Cuáles serían los factores controlables? Los factores controlables podrían o son el peso del cemento, el peso de los agregados, el volumen de agua y otros componentes que por ahí se podría utilizar para el caso del concreto. Y ahora, ¿cuáles son los factores no controlables? Para el caso de los factores no controlables, podríamos considerar, por ejemplo, a las características geométricas, a las características superficiales, como es el caso, por ejemplo, de la rugosidad de las partículas. Eso no se puede controlar, ¿no? Por eso es que se denomina factores no controlables. Pero el peso de los materiales, nosotros tranquilamente lo podemos controlar. Ahora, para realizar el diseño factorial, tenemos que
basarnos a una serie de procedimientos secuenciales desde una situación básica hasta una situación donde se espera alcanzar mejores resultados para este concreto. Por ejemplo, para iniciar el experimento, tenemos que sujetarnos a los experimentos utilizando los factores, o digo, a los modelos de primer orden, como es el caso, por ejemplo, del diseño factorial. Entonces, luego de hacer los ensayos previos del diseño factorial, tenemos que seguir escalando a mejores niveles para alcanzar más adelante las máximas condiciones, en este caso de la resistencia a la fricción del concreto. Entonces, tenemos que hacer una serie de corridas experimentales donde vamos a trabajar incorporando 2, 3, 4, 5 o más variables que por ahí se quiere controlar o evaluar, ¿no? Después de eso, después de ese procedimiento, evaluamos cuáles son las variables que tienen efecto o que tienen incidencia en la variable respuesta, en este caso que es la flexión del concreto, ¿no? Después de haber ya alcanzado niveles aceptables en cuanto a las variables incidentes, tenemos que saber si esas variables tienen efecto, o sea, en la magnitud de ese efecto. Si hay variables que no tienen mucho efecto, podríamos de repente descartarlo, ¿no? O en todo caso, en unas etapas sucesivas, podríamos irnos mejorando para que estos finalmente se evalúen permanentemente, donde ya alcanzando a los niveles máximos del proceso, en este caso, producto del diseño hexagonal. Ahora, como había manifestado, dentro de los diseños experimentales tenemos, por ejemplo, los diseños rotables, ¿no? Como es el caso del diseño octogonal, el diseño hexagonal, el diseño pentagonal y otros diseños que por ahí podrían utilizarse para las investigaciones experimentales. Entonces, hablando del diseño hexagonal, el diseño hexagonal más que nada se basa a un hexágono inscrito en un círculo, donde los vértices o las aristas de este hexágono se van a constituir las variables que nosotros queramos evaluar. En este caso, se ha considerado dos variables, el caso del cemento y el caso del agregado, cuyas proporciones se van a ir manipulando de acuerdo a las características del diseño hexagonal. Entonces, aquí observamos las series ya codificadas de estas dos variables que se está evaluando, el caso del agregado fino y el caso del cemento. Entonces, observamos que cuando nosotros trabajamos en rangos de experimentación, ya trabajamos en un nivel mínimo y en un nivel máximo de experimentación, lo que no sucede con los métodos inicialmente mencionados, como es el método del ACI, el método del agregado global y otros métodos, donde esos métodos nos dicen las proporciones son definidas y esas proporciones definidas hay que hacer la mezcla correspondiente y lograr el concreto. En este caso de los diseños experimentales aplicados justamente como una forma de, de poder mejorar las propiedades, hemos trabajado en base a niveles mínimos y en base a niveles máximos. Aquí en la parte baja de la diapositiva se puede observar el nivel mínimo del cemento y el nivel máximo del cemento. De igual manera, para el caso del agregado fino, el nivel mínimo y el nivel máximo. Entonces, teniendo ya el límite o el intervalo de trabajo, nosotros incluso no vamos a trabajar con esos extremos, vamos a trabajar con puntos intermedios, ¿no? Y estos puntos intermedios podrían tener efecto en la variable respuesta, que es la resistencia a flexión del concreto. Muy aparte de eso, ¿no? Aparte de trabajar con las variables específicas, nosotros también podemos evaluar la combinación justamente de estas variables. Por ejemplo, si yo utilizara el método ACI,
diría, a ver, ¿cuál es el efecto del cemento en la resistencia a flexión del concreto? ¿Cuál es el efecto del agregado fino en la resistencia ¿cómo se llama?, de la flexión del concreto? En el caso de los diseños experimentales es algo particular. No solamente evalúa variables particulares o específicas, también evalúa el efecto de la combinación de variables. Por ejemplo, podríamos tener variables o combinaciones de 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles y así sucesivamente. Por ejemplo, no se sabe, por ejemplo, en los métodos convencionales, qué es lo que sucede, el efecto de la combinación cemento-agregado fino. No se sabe cuál es el efecto de la combinación de agregados, agregado fino y agua. Y de igual manera podría yo evaluar la combinación de agregados cemento aditivo. Eso en el caso de una combinación de 2 variables. Pero ahora, si yo quiero evaluar el efecto de 3 combinaciones, yo podría considerar ya una aventura para los métodos tradicionales, ¿no? En el caso de los diseños experimentales, sí puede evaluar la combinación de 3, 4, 5 variables. Como es el caso, por ejemplo, yo podría decir, a ver, ¿qué es lo que sucede si yo la combinación de cemento, agregado fino y agua en la variable respuesta? No individualmente, sino en forma combinada. Entonces, eso es la particularidad de estos diseños experimentales, ¿no? En el caso del diseño hexagonal. Entonces, para hacer la evaluación de estos diseños experimentales, se tiene que utilizar una serie o unos procedimientos o modelos matemáticos justamente para hacer la evaluación correspondiente. Por ejemplo, tengo que utilizar algunos algoritmos de cálculo, como se observa ahí en la imagen, ¿no? Donde vamos a trabajar utilizando una ecuación de segundo orden. Entonces, ahí podemos observar la ecuación generada donde ya se está incorporando las 2 variables evaluadas, como es el caso del cemento y también el caso del agregado fino, ¿no? Entonces, ya se ha incorporado en la ecuación general de segundo grado estas 2 variables. Entonces, eso quiere decir que de acuerdo al diseño hexagonal, vamos a trabajar con 9 diseños distintos, ¿no? Estos 9 diseños distintos se van a conformar 2 grupos. 6 diseños considerando las 2 variables evaluadas y 3 diseños, ¿no?, correspondientes al punto central para verificar el error que se puede cometer, ¿no?, justamente en el diseño y en la preparación misma de este concreto. Porque sabemos muy bien que en todo procedimiento los errores siempre están presentes, ¿no? Ahora, ya incorporando las variables evaluadas, nosotros lo que vamos a hacer es, de acuerdo a los resultados del laboratorio, bueno, no sé, acá yo no sé por qué no me aparecen las imágenes. De acuerdo a los resultados del laboratorio, hemos evaluado resistencias a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días. Entonces, estos resultados nos han permitido evaluar cuáles son las resistencias máximas alcanzadas, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias máximas alcanzadas de acuerdo a cada diseño que se ha evaluado? Entonces, ahora, observando por aquí, tenemos que ahí en el recuadro superior derecho, observamos la combinación de la cantidad de variables. Entonces, hemos observado que a los 28 días de los 9 diseños, el que ha arrojado mejores resultados es el 5º diseño, ¿no? Este 5º diseño nos ha permitido alcanzar una resistencia a compresión bordeando los 42,7 aproximadamente de resistencia a flexión, lo que los otros diseños no han alcanzado esos valores, ¿no? Entonces, ahora, estos resultados hemos tenido que realizar de acuerdo a los procedimientos estadísticos
y también utilizando el modelo o test de Fisher, porque Fisher justamente, o sea, F de Fisher, una herramienta estadística, se utiliza para variables cuantitativas y para muestras menores a 30 unidades. En este caso hemos tenido 9 muestras, ¿no? 9 muestras. Entonces, realizando los cálculos, hemos observado que la ecuación inicial que hace un momento se ha mostrado, esto nos ha permitido obtener cuál es el diseño que ha alcanzado mejores resultados, pero sin embargo ha reducido la cantidad de agregado fino, ¿no? Ha reducido la cantidad de agregado fino. Entonces, esto nos permite optimizar la resistencia principalmente a la flexión del concreto, ¿no? Se alcanza igual o mejores resultados, pero sin embargo, por el otro lado, se ha logrado reducir una cantidad de agregado fino, lo que no se podría realizar por el método, por los métodos antes mencionados. Entonces, de acuerdo a los procedimientos, ya utilizando el test de Fisher, ¿no? Hemos logrado hacer los ajustes correspondientes a las ecuaciones o al modelo inicialmente mencionado. Se ve acá, por ejemplo, que el agregado fino ha reducido más o menos una cantidad aproximada de unos 3 kilos por cada metro cúbico de concreto. En el cemento se ha tratado de, mantener la misma dosificación. Esto como una primera etapa de optimización de este proceso, ¿no? Se ha optimizado y esa optimización se ha tenido que someter, o sea, estos valores a la gráfica de superficie de respuesta, donde se ha podido evaluar el efecto de estas dos variables en la variable respuesta, que es resistencia a flexión del concreto. Finalmente, se observa de que los objetivos iniciales se ha logrado alcanzar en base a este modelo matemático o en todo caso a este modelo denominado diseño hexagonal. Entonces, si esto se ha logrado, por ejemplo, como había manifestado, como una primera etapa, en posteriores investigaciones y en otros procesos o procedimientos, se puede aplicar los diseños experimentales para alcanzar mejores resultados, ¿no? Y cumplir o alcanzar con el objetivo que inicialmente se ha propuesto. Ahora, de acuerdo al procedimiento científico, toda hipótesis se debe someter a prueba. Entonces, de acuerdo a las pruebas de hipótesis que se ha realizado, se ha utilizado el estadístico T-de-Student, ¿no? Donde hemos considerado un nivel de significancia de 5% y un nivel de confianza de 95%. Entonces, habiendo calculado el estadístico T-de-Student, el valor de este T-de-Student se ha ubicado en la zona de rechazo. Quiere decir que se ha rechazado la hipótesis nula y se ha dado por aceptado la hipótesis alternativa o de investigación. Entonces, con esto se ha demostrado de que incluso inicialmente, habiendo formulado la hipótesis y también experimentalmente, habiendo probado que este método funciona, entonces se puede decir que se demuestra que el método, el modelo del diseño hexagonal es muy funcional para este caso de investigaciones científicas. Entonces, con eso se puede corroborar que el objetivo inicialmente formulado se ha demostrado tanto analíticamente y también experimentalmente. ¿Cómo se observa ahí en la hipótesis? Donde nos dice, la hipótesis nula nos dice que el modelamiento experimental hexagonal no muestra optimización. Por otro lado, nos dice que el modelamiento experimental hexagonal muestra una optimización de las propiedades mecánicas del pavimento rígido. Entonces, demostrado la hipótesis desde el punto de vista científico, haciendo uso de las herramientas estadísticas, en este caso del T-de-Student. Entonces, finalmente podemos decir... Queda 5 minutos, ya terminando. Gracias. Entonces, ya culminando con todo lo que se ha explicado, puedo cerrar
mencionar las conclusiones de que el modelamiento hexagonal sí genera, otorga o produce mejores resultados en cualquier investigación que se puede realizar. De igual manera, los materiales en uno y otro proceso se van a ir reduciendo para alcanzar mejores resultados. Y finalmente, la técnica de optimización, ¿no?, de estos diseños experimentales reduce los costos, mejora la proporción de materiales y se alcanza mejores respuestas de acuerdo a los objetivos trazados. Cierro mi participación o mi exposición manifestando de que las hipótesis no terminarán más allá en un cementerio, porque la ciencia demuestra que es el camino correcto para demostrar que las hipótesis se puede confirmar por medio de la investigación científica. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes con todos. Estoy asumiendo la dirección de la mesa. En este caso, en reemplazo de los profesores que están por motivos de fuerza mayor no presentes en estos instantes. Tengo la calidad de ingeniero especialista, entonces como tal, paso primeramente ya como dirección al otro especialista para que haga la pregunta respectiva. Me estuve olvidando de saludar al ingeniero Luis Clemente. ¿Cómo está usted? Gusto de verlo después de mucho tiempo. Gracias, doctor. Estoy muy contento de que ya esté aquí presentándose su sustentación, como hayamos hablado hace tanto tiempo. Sí, doctor. Ya. Ahora sí, el tiempo es oro y los ingeniero Leonardo Flores, por favor, puede comenzar con las preguntas del caso. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, doctor Leonardo. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, cada día. Bueno, doctor. ya hablaremos en otro momento de algunas observaciones que no las has levantado. Bueno, pero en fin. Mira, en cuanto a lo experimental, me parece que tu modelo es bueno. Es más, es un esfuerzo por hacer algo propio y en ese aspecto yo te felicito, como te felicité el día que iniciaste tu trabajo. Sin embargo, para expresarlo como un modelo, hay serias dudas y debilidades, ¿no? En primer lugar, ¿por qué elegir una expresión cuadrática? Y de haber elegido esta, ¿cuáles son los factores de rechazo como modelo, no como experimento, como modelo? No están ahí dichos, ¿no? Luego, hablas de una prueba de T-de-Student. ¿Tu prueba es de varianza conocida o de varianza desconocida? A ver, gracias, doctor, por la pregunta. Debo mencionar lo siguiente. De acuerdo a los procedimientos de investigaciones científicas y a las recomendaciones también de los entendidos en temas de investigaciones experimentales, se ha manifestado de que la herramienta T-de-Student es usual o se utiliza cuando las muestras son menores a 30 unidades. Eso de acuerdo a un autor, un investigador. Ahora, por ahí podría haber de repente otro criterio que en investigación todo es discutible y de repente hasta son contradictorios. En este caso, Luis, disculpa que te corte un poco, no se trata de que la situación sea discutible o no. La prueba T-de-Student es una prueba para determinar la media cuando la varianza es conocida. Y para hablar de una varianza conocida tenemos que tener el conocimiento de la población en su conjunto. En este caso no tienes la población en su conjunto, entonces por tanto yo no recomendaría necesariamente una T-de-Student para este caso. ¿De acuerdo? Eso lo dice toda la literatura de estadística, porque tú has seguido el proceso estadístico, has hecho el experimento, ¿no es cierto? Así es. Has hecho el experimento y el experimento tiene sus variables de entrada, salida, sus variables controlables y no controlables, ¿no? Así es. Tus variables aleatorias, en buena cuenta, son las explicativas que has utilizado para decir el modelo. Ya, eso no desamerita tu trabajo, pero sí requiere una revisión al respecto. En su momento lo conversamos, ¿ya? Y como tú mismo lo indicas en una
en una discusión científica hay que discutir de la manera más alturada posible y tratando de que se imponga el criterio real, esa observación te la hago y también al momento de calcular tu curva cuadrática, debes de ver los factores digamos, los factores tienes que ver los factores de diseño, ¿no? De aceptación, perdón. Entonces, basado en los factores de aceptación, Luis, deberías, digamos, de implementar eso en lo sucesivo para otros trabajos, ¿no? Porque experimentalmente te ha salido, o sea, eso está bien, entonces quiere decir que es muy probable que las otras curvas también salgan, pero no hay que olvidar, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen la prueba de regresión lineal, muchos la aceptan o la niegan por el factor R al cuadrado, que es un factor de máxima verosimilitud, pero ese es un factor que nos da la probabilidad de que, por ejemplo, 0.9 de cada 10 ensayos, 9 son correctos. En cambio, los de aceptación, ¿cuáles son? Los de aleatoriedad, homocedasticidad y normalidad, ¿no? Entonces, esos criterios de aceptación no debes de olvidarte al momento de hacer este trabajo. Por lo demás, yo lo encuentro bien, ¿ya? Gracias. Eso sería todo, doctor Matías. Ok. Teóricamente le pasaría la palabra al especialista, que en este caso soy yo. Entonces, voy a hacer la pregunta como especialista. Ingeniero Clemente, usted está hablando de las propiedades mecánicas de un pavimento rígido. Entonces, estamos hablando de la curva, el gráfico de esfuerzo de formación. Y ha analizado los puntos, el comportamiento elástico, y también se supone que no le he visto el comportamiento de rango inelástico hasta la rotura. Cuando habla de optimizar, exactamente a qué se está refiriendo. Porque en concreto el pavimento tiene un rango, tiene un valor. Pero estoy tratando de optimizar. Bien, doctor, gracias. Yo debo aclarar de que esta investigación no tanto está orientado a evaluar ¿cómo se llama? De repente parámetros, como es el caso, por ejemplo, de esfuerzo de formación. O sea, más se ha centrado en aplicar el método o el modelo, ¿no?, experimental para tratar de optimizar la propiedad mecánica, en este caso, resistencia a la flexión. Ahí en la tesis está incluido una parte, de todas maneras, ya como de repente se puede decir, preventivamente, se ha evaluado, por ejemplo, el comportamiento mecánico justamente del pavimento, ¿no? Sí, antes de que siga, ¿puede poner la primera página, por favor? La resistencia a flexión. ¿Y puede poner su presentación, por favor? Su PPT. La primera página. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí viene la confusión, pues. Porque aquí está hablando de sus propiedades mecánicas de un pavimento rígido y usted está hablando después de las fuerzas internas de un material, que es la flexión. Entonces ahí donde uno puede tender a la confusión en función de un nombre. Ahora sí ya puede pasar por fuera su tesis a desarrollar. Entonces, lo que se había tratado de adaptar es justamente este software de modelamiento por elementos finitos para evaluar justamente esa propiedad, ¿no?, del cual se está comentando. Entonces, no se ha realizado un estudio así a profundidad porque ya me estaría sesgando del objetivo de la tesis, pero se ha tratado de modelar en cuanto, por ejemplo, a las cargas aplicadas en los pavimentos rígidos, en este caso, por ejemplo, de los ejes tándem, de los ejes trident, ¿no?, sobre el pavimento. Entonces, ahora se ha visto también de que estas cargas podrían aplicarse en una y otro área o lugar puntual dentro del pavimento.
por ejemplo, la carga, en este caso la rueda, ¿no? Cuando es eje tándem, podría aplicar la carga en el borde del pavimento, ¿no? Como se observa acá. También podría aplicar la carga en el centro de la losa, ¿no? Esto en el caso, por ejemplo, de ejes simples. Ahora, también sucede lo mismo cuando evaluamos ejes tándem, ¿no? Podría aplicarse la carga en el centro, en el borde de la losa, o de repente en las esquinas, ¿no? De igual manera el eje trident. Entonces, haciendo la evaluación correspondiente con el software que le manifiesto, hemos tenido que incorporar algunos parámetros que exige justamente esta herramienta, y se ha podido evaluar cuál es el efecto en cuanto a ¿cómo se llama? Al esfuerzo que soporta estas losas, ¿no? Entonces, se ha visto de que, o sea, la deformación no es muy significativo, pero esto sí, si se excede en cuanto a la carga aplicada, podrían de alguna manera deteriorar y ocasionar fallas estructurales dentro de las losas que inicialmente se ha diseñado. No, eso todo está bien, pero la pregunta va otra vez, bueno, la repito, ¿no? ¿Qué ha optimizado? Eso ya, por ejemplo, ¿qué es lo que ha optimizado? Es una palabra nada más. Sí, sí, sí. Ya, entonces, lo que se ha optimizado es el mejorar la resistencia a flexión del concreto, ¿no? Se ha mejorado la resistencia del concreto, pero se ha reducido una cantidad de materiales. En cuanto a un diseño comparativo, en este caso denominado muestra o concreto patrón, que muchas veces se le ha llamado, ¿no? La muestra patrón tiene menor resistencia a flexión, pero utilizando el modelo se ha alcanzado, o sea, mejorar, ¿no? Justamente esa resistencia. Y aquí justamente está, no sé si, bueno, de alguna manera se logra ver, ¿no? Sí se ve, sí se ve. Forma resumida, ahí está. Entonces, esto es a los 28 días, el concreto normal alcanza una resistencia de 282, ¿no? Concreto normal. Pero sin embargo, de acuerdo a los 9 diseños experimentales que se ha realizado, yo puedo observar de que el quinto diseño es el que ofrece mejor resistencia. O sea, comparando con el diseño concreto normal, que se lo puede llamar. Y lo que se ha reducido es la cantidad de materiales. Ok, ¿y en costos, eso cuánto subiría? Bueno, ahora, esto es cuestión, por ejemplo, ya de cubicar, ¿no? Digamos por metro cúbico, ¿cuánto tiene revisado, ha bajado en costos? Bueno, aquí en Huancayo, donde estoy haciendo la exposición, el costo de metro cúbico está un promedio de 60, 80 soles el cubo de agregado, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, que por lo menos se logre reducir un cuarto de cubo, yo creo que es significativo hablando monetariamente. Ese 25%. Así ya. Es. Ok, muchas gracias. Paso la pregunta entonces ahora al ingeniero Edwin Apolinario. Si tiene, por favor, tan amable, asesor de la tesis. Gracias, doctor. Ingeniero Luis, Sí, maestro. referente a los resultados que has obtenido, he visto un comentario que realiza que los resultados aún pueden mejorarse mucho más, dice, y hacer los ajustes progresivamente. Así es. ¿Consideras que los resultados que has obtenido, en qué nivel estaría? Porque si se puede seguir haciendo algunos ajustes, o si se pueden encontrar mejores resultados. Ya, solamente voy a tocar esta imagen que lamentablemente ahí en la exposición no sé qué pasó, pero efecto de la tecnología de repente. Lo que debo manifestar es lo siguiente. A los 28 días, el módulo... Ingeniero Clemente, por favor, a la pregunta que ha hecho el doctor Apolinario. Sí, eso justamente quiero explicar con esta gráfica, ¿no? Entonces, utilizando esta gráfica, se observa aquí, por ejemplo, que se ha controlado dos parámetros, en este caso, por ejemplo, lo que es el agregado fino y por el otro lado, la cantidad de cemento, ¿no?
con este diagrama de colores, se puede observar aquí un triángulo, ¿no? Un triángulo que es la zona donde progresivamente se puede ir mejorando, mejorando y mejorando los rendimientos, ¿no? Entonces, esta gráfica nos sirve bastante para poder, o sea, en investigaciones posteriores, trabajar solamente en esta área, ya no de repente en esta área que no nos va a brindar de repente los resultados esperados. Solamente yo trabajaría a partir de esta franja naranja, amarillo, para arriba, ¿no? Y de ahí ir optimizando cada vez más en etapas sucesivas o posteriores. Eso por un lado, y por el lado, en la franja de abajo, también observamos que el cemento casi se ha mantenido constante, ¿no? Pero yo podría variar la cantidad de agregado fino para mejorar el modo de rotura progresivamente. No sabemos hasta qué niveles se podría llegar. Entonces, este gráfico nos ayuda a poder interpretar o analizar esa realidad. De acuerdo. Eso es todo, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero Flores? Doctor, eso sería todo de mi parte. Ya. Bien, entonces, para mi lado también, Edwin también, supongo. Sí, Ya, gracias. Entonces, el jurado va a deliberar, si fuera tan amable, Max, para que nos... Ahí está, gracias. Vamos a pasar al aula de deliberación. Entremos. Ingeniero Luis, por favor, ¿podría presentar su pantalla, el PPT, la primera pantalla? Gracias. Ok, gracias.
Bien, el jurado ya ha tomado la decisión. Va a proceder a la lectura el ingeniero Edwin Apolinario, que está como asesor y secretario de esta sustentación. Edwin, ten la amabilidad, por favor. El micrófono, el micrófono. Ya puedes comenzar. Ya, muy bien. Vamos a dar lectura al acta de sustentación para obtener el grado académico de maestro en Ciencias con mención en Ingeniería de Transportes. En la Universidad Nacional de Ingeniería de la ciudad de Lima, siendo las 15 horas el día viernes 19 de noviembre del año 2021, se reunieron en la sala de sustentación virtual de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, bajo la presidencia del magíster José Wilfredo Gutiérrez Lazares, decano de la facultad, con la asistencia de la doctora Heide Marcela Jiménez Yávar, directora encargada de la unidad de posgrado, el doctor José Carlos Matías León, el magíster Leonardo Flores González, como especialistas, y el magíster Edwin Apolinario Morales como asesor de la tesis, para proceder a la sustentación virtual para obtener el grado académico de maestro en Ciencias, Convención e Ingeniería de Transportes. El sustentante Luis Jimmy Clemente Condori, ¿no?, que se presentó al estudio, el estudio siguiente: modelamiento experimental hexagonal para optimizar la resistencia a flexión de un pavimento rígido. Los señores miembros del jurado, luego de expuesto el tema y absueltas las preguntas, lo declaran con el calificativo de aprobado con distinción, ¿no? Escribe la presente acta todos los miembros de la fundación. Muy bien, para felicitarlo al ingeniero. Bien, muchas gracias, Edwin. Estamos con el tiempo corto. Quería nomás decirle ya ahora, Máster Clemente Condori, las felicitaciones del caso. Ha culminado con éxito todo lo que ha usted estado elaborando desde que nos conocimos allá en la ciudad de Huancayo, en la maestría que tuvimos también dar con nombre de la Universidad de Ingeniería, y que siempre sigue dando sus frutos. Mis felicitaciones, y también, tal como dije en la mañana a otra colega que era de la ciudad de Ayacucho, no se olvide que está llevando usted en esta partida, en este instante, el logotipo de la UNI en todos lados. Así que, por favor, con honor, ética y lealtad, ante todo. Gracias, doctor. No sé si me permite. Felicitaciones del caso, y solamente tiene un minuto para despedirnos porque hay otra sustentación que sigue a las 4. Sí, doctor. Gracias, mis eternos agradecimientos a los señores miembros del jurado, a mi asesor y sobre todo a la Universidad Nacional de Ingeniería, del cual desde este momento me siento muy orgulloso de ser parte de esa gran institución, y llevaré siempre en alto donde vaya, y voy a continuar con las investigaciones, y voy a hacer siempre quedar bien a la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias, doctores, y la vida continúa y hay que seguir para adelante. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. No se olvide que ya ven felicitaciones, el próximo año. Gracias, maestro Edwin. Más